Espero hayan podido hacerse un buen diagnóstico y verificar si tiene o quién lo tiene al espíritu de Absalón, ese espíritu que genera tanta contienda en la vida humana, tanta división, tanto pleito. El que tiene el espíritu de Absalón es una persona que nos roba la paz, que es usado por el enemigo para venir a destruir las relaciones interpersonales. En una sociedad que interactúa o quiere construir una buena relación familiar, laboral, ministerial, de forma sana. Pero el espíritu de Absalón se le olvida que hemos tenido un llamado y dentro de nuestro llamado existe el don del servicio. Aquí pareciera que al espíritu de Absalón le encanta que le sirvan, pero no servir. Por eso una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional: servir o ser servido. Nosotros mirábamos que el espíritu de Absalón normalmente está en una persona que ha sido herida, que ha sido desde el principio puesta esa semilla de dolor, de frustración, de descontento, y que al sentirse frustrada pues se levanta un espíritu en ellos de egoísmo, de odio, de venganza, y por eso quisieran ellos tomar represalias contra los demás, burlándose, aprovechándose de circunstancias para sobresalir. Ese espíritu de Absalón desanima a, a los que tienen un liderazgo, a los que siempre han estado en cabeza, porque pareciera que viniera a destruir las cabezas. Y por eso se complican las circunstancias. Absalón siempre fue un hombre o un hijo que estuvo fuera del reino, porque David lo había desterrado, ya que había matado a su hermano Amón. Y el rey no quería ver al malvado de Absalón. Entonces Joab hizo las paces entre David y Absalón, de tal manera que el rey permitiera a su hijo regresar a Jerusalén. Pero sí lo permitió, pero no le permitió que viera su rostro. Dice, no había en Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la gloria iba desde sus pies hasta la coronilla. No había en él ni un solo defecto. Y cuando se cortaba el cabello, que era un cabello que le pesaba a Absalón, imagínense, pesaba un poconón, como 3 kilos más o menos. Entonces eso lo hacía que estuviera siendo muy vanidoso. Y de todas maneras David en su comportamiento, y ustedes y yo en el comportamiento, sabemos cómo son los hijos. Hay hijos que se creen perfectos, hay hijos que son preferidos, que son privilegiados, hay el que es el más bonito, el más delgado, el más gordo, bueno. Pero habiendo pasado David ya por esos tiempos, le permitió a Absalón permanecer en Jerusalén por 2 años sin que se vieran. Increíble, ¿no? Siendo de la misma familia. Pero Absalón no quería quedarse con eso. Absalón maquinó con cuáles personas era que debía ganarse la confianza para que pudieran llevarlo ante el rey. Y por eso hoy la palabra que nos acompaña está siendo como un paralelo
entre ese hijo osado, orgulloso, altivo, falso, rebelde, porque a pesar de que David lo había perdonado, pues no quería sencillamente dentro de los planes de su gobierno que fuera Absalón, sino que fuera el rey Salomón, porque era más obediente, porque era más humilde, porque era de mayor servicio. Por eso la palabra que nos respalda esta mañana está en Mateo 20, versículo 26 al 27. Dice la palabra, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Esta palabra nos ubica en un contexto de una discusión sobre la grandeza en el reino de Dios, donde Santiago y Juan, junto con su mamá, se acercaron a Jesús para pedirle que les permitiera sentarse a su derecha e izquierda en su gloria. Y Jesús les dijo que no sabían lo que estaban pidiendo, ya que no podían beber del mismo cáliz de sufrimiento que iba a beber nuestro Señor Jesucristo y que ellos desconocían. Tenían que ser humildes para seguir su ejemplo. Y eso es lo que Jesús les enseña, que la grandeza en el reino de Dios no viene a través de poder o de autoridad, viene a través del servicio y de la humildad. Absalón no estaba conquistando el reino de Dios, quería conquistar un reino por poder, por tener autoridad sobre un pueblo para someterlos. Pero es muy diferente el reino de poder y de autoridad que nosotros perseguimos hoy en día. Y por eso aquí nos está invitando este versículo a tener una actitud hacia la grandeza, hacia el liderazgo de nuestras vidas. En esta sociedad donde se valora tanto el poder, la fama, el prestigio, el reconocimiento, es un país de doctoritis. Este pasaje nos recuerda que la verdadera grandeza viene a través del servicio a los demás. Por lo tanto, si queremos hacernos grandes en el reino de Dios, debemos primero ser servidores de los demás, que someter a otros a que nos sirvan. Y el servicio estaba establecido. Habían líderes que eran propensos a sentir cosas, a ser el blanco del ataque de Satanás, porque podía destruir la obra que veían ellos. No los quería dejar llegar. Y hay muchos jóvenes hoy que conocen de la palabra, que han sido levantados, pero Dios los ha levantado para ser siervos. Y cuando se pierde el espíritu de servicio y llega el espíritu de Absalón, entonces se pierde todo lo que se pudo ofrecer a través de Jesucristo. Por eso esta palabra nos menciona, nos invita a ser recíprocos y a ser humildes, a primero aprender a servir para que después podamos llegar a ser servidos. Cada ministerio de Dios levanta y necesita de servidores. Moisés tuvo a Josué. Durante la vida de Moisés nada hablaba de Josué, solo se hablaba de Moisés. Sin embargo, Josué siempre estuvo a su lado continuamente. En ningún momento Josué intentó buscar lo suyo o quitar a Moisés de en medio. Él tenía un corazón de siervo y Dios le había levantado para servir a Moisés en ese periodo de su vida. Así que Moisés murió y el manto de liderazgo cayó ¿sobre quién? Sobre el que supo esperar, sobre el que nunca maquinó estrategias para quitar al otro del lugar. Porque Josué fue un hombre fiel durante la campaña de los años en el desierto.
Lo mismo ocurrió con Elías, el gran profeta que ejercía dones ministeriales y de milagros. Pero allí a su lado encontramos a otro del cual no se dice mucho. Eliseo sirvió a Elías hasta que el Señor se lo llevó. Este es un tiempo donde necesitamos conocer que lo que Jesús nos quiere enseñar no se trata de buscar la gloria, el poder o la autoridad. Se trata de tener un corazón de servicio, de servir a los demás, de ponernos a su disposición, de mitigar la crítica, la contienda. No podemos ser esclavos del espíritu de Absalón. Es hora de despertar. Llegó el tiempo de ser transformados, de visualizar que ser siervo implica poner las necesidades de los demás por encima de las mías, de las propias, de humillarnos ante ellos y estar dispuestos a ayudarlos en todo momento. Así que no olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en ese servicio. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. No olvide, somos Hoy Dios Habla.